Felices, muy bueno, nutritivo. ¿Qué desayunó? Oiga, Lo de siempre. la expectativa Unos huevitos revueltos. ¿Cuál es la expectativa para el Llegando a esta hora con los... ¿Cuál es la expectativa? Va saludando en este momento el candidato. Va a recibir. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus expectativas? Que sea un día tranquilo, que sea un día tranquilo, que vote mucha gente y vamos a tener un punto de prensa donde me van a poder preguntar de todo. Hace 4 años usted candidato Es la tercera la con el vencida. presidente Boric. Vamos a ver qué dicen las personas. ¿Qué diferencia se siente hoy? ¿Qué diferencia se siente hoy? Hoy A día, 4 años atrás. Cuando esto usted es parte de un proceso. Hoy día estamos contentos, todos contentos. Uy, cuidado. Cuidado, ya. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Para que no se caiga nadie. Obviamente se generó nuevamente algún grado de desorden con la llegada del candidato. Está tratando de avanzar, pero también se le acercan muchas personas que quieren saludar a José Antonio Kast. Así es que él nos ha dicho que van a tratar de... Vamos a conversar cuando ya termine la votación, ahí en el punto de prensa que se ha establecido, pero pese a toda la logística que se había establecido al inicio, nuevamente se produce cierto caos, cierto desorden en la entrada del candidato José Antonio Kast. En este momento va acompañado de su equipo de seguridad y también ahí saludando a las personas que se le han acercado al candidato. Ahí está, Pati, estamos viendo las imágenes, no nos perdemos nada, tenemos las imágenes de abajo, también la imagen del dron para apoyar que ustedes vean lo que está ocurriendo. Ahí se nota la magnitud Sí, de claro. estas circunstancias. Sí, una muy buena imagen ahí que consigue nuestro equipo de Chilevisión para poder contarles lo que ocurre. Ahí, claro, Pia Adriasola, su pareja, lo trataba de empujar un poquito para Estaba que se lo ella, llevara. claro, estaba ella haciendo ahí de punta de lanza del equipo de seguridad, tratando de hacerlo avanzar, pero fue él mismo el que le pidió que lo dejara, que quería quedarse ahí con las personas que lo estaban saludando. No hay caso, ¿ah? No se Ahí logró, pese a que había una... Ya logró entrar al local de votación Ya está José llegando, Antonio Kast. claro, el local de votación ya está ingresando, pero con harta dificultad. La verdad es que eso era lo que se quería evitar, que era algo que se había visto en votaciones anteriores. Al principio parecía que iba a funcionar, pero de un momento a otro todo se desbordó, hasta que ya José Antonio Kast y su esposa Pia Adriasola logra ingresar al local de votación, y vamos a ver la cámara interna también para ver el momento preciso en el que pueda sufragar. Pero claro, la gente estaba esperando en línea muy ordenadita, pero evidentemente en Era el momento en que obvio. llega el candidato todos iban a querer acercarse. Eso era bastante previsible que tan ordenado no iba a ser el ingreso con esa cantidad de personas. Ahí estamos viendo entonces lo que ocurre con el ingreso de José Antonio Kast. Como decíamos, esta es su tercera candidatura presidencial, fue candidato ya el año 2017, luego en 2021 cuando pasó a segunda vuelta y se enfrentó con el actual presidente Gabriel Boric, y ahora en 2025 entonces la que él mismo había dicho que era su última candidatura La tercera es la presidencial. vencida, Eso había dicho él dijo. que Exacto. si perdía no se iba a postular nuevamente, y bueno, si ganaba llegaba la moneda, así que él había dicho que era la tercera oportunidad para llegar al gobierno. Vamos a ver entonces el ingreso, todas las cámaras, todos los fotógrafos, todos pendientes del momento en que José Antonio Kast va a emitir su sufragio. Ahí estamos viendo también el apoyo de militares que obviamente están resguardando, son los encargados de resguardar El este interior. local de votación. En Solo su desde el interior, por eso en el exterior estaba el equipo de seguridad de José Antonio Kast. Una vez que entran al local de votación, la seguridad está a cargo de los militares. Por supuesto. Y pese a que, claro, adentro debiera ser un poco más ordenado, todavía cuesta un poquito que él pueda llegar hasta su mesa, porque hay que recorrer un tramo, no es inmediatamente al lado del acceso a ese colegio, y están viendo ya dónde están las cámaras posicionadas afuera de esa sala donde está la mesa en la que va a votar José Antonio Kast en los próximos minutos. Ese es el colegio, no es un colegio muy grande, pero sí tiene que recorrer sus metros José Antonio Kast para llegar a su mesa de votación, y ya debiera estar listo y pronto para sufragar. Estaba buscando información respecto
propósito a esto que se ha dicho y que hay una posibilidad de que José Antonio de Cast viva en el Palacio de la Moneda. Una información de prensa que no ha sido corroborada de manera oficial, pero se ha especulado mucho en los últimos días a propósito de que su casa queda en Buin. Entonces le queda un poco lejos del Palacio de la Moneda para trasladarse todos los días y es algo poco práctico. Estaba viendo quiénes son los últimos presidentes que vivieron en el Palacio de la Moneda. Nos acordamos la otra vez por el nacimiento del hijo del presidente, ¿te acuerdas? Algunos había hijos que habían nacido en el Palacio de la Moneda. El último fue Carlos Ibáñez del Campo en su segundo periodo. Ese fue el último presidente en habitar el Palacio de la Moneda. Pero han sido muchos. Arturo Alessandri Palma en sus 2 periodos vivió en el Palacio de la Moneda. Carlos Ibáñez del Campo en los 2 periodos. Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla. Era muy habitual antes. El único candidato que ha dicho, él lo anunció alguna vez, que si ganaba se iba a ir a vivir al Palacio de la Moneda fue Marco Enrique Sominami. Alguna vez lo dijo en alguna de sus 5 candidaturas, que si él ganaba se iba al Palacio de Gobierno. Claro, hay un montón de temas porque no es un lugar que ahora esté acondicionado en lo absoluto para que puedan vivir. Había un departamento, había una residencia presidencial con la remodelación luego del bombardeo. Eso desapareció. Hay solamente un muy pequeño dormitorio que está como al lado del despacho presidencial, donde los presidentes duermen siesta de vez en cuando, o se quedan cuando hay alguna cosa de emergencia, pero no es un lugar que esté habilitado con comodidades importantes para poder vivir allá, y por eso, claro, ha sido una de las especulaciones de que se estaría evaluando la posibilidad. Vamos a ver si el candidato lo confirma o lo desmiente, que es una posibilidad que se esté estudiando. En todo caso, es algo bien curioso que en nuestro país no existe una residencia para los presidentes. En muchos países existe la residencia, existe el Palacio de Gobierno, que es donde trabajan, y además existe la residencia del presidente. O algunos están juntos, la residencia con el Palacio de Gobierno. Pero prácticamente en todos los países existe una casa oficial para el presidente y en Chile no. Claro, porque fundamentalmente por motivos de seguridad es muy importante, y por eso es habitual que los presidentes tengan que cambiarse de casa a una casa que sí cumpla características de seguridad, también características protocolares para que puedan recibir a personas, etcétera. Alguna vez hubo un proyecto que fue cuando se construyó en Cerrillos. Una vez que se hace esa construcción ahí en Cerrillos del Parque Bicentenario, y el proyecto original en la época del presidente Ricardo Lagos era ahí construir una residencia permanente para los presidentes de Chile. Al final no hubo consenso porque obviamente significa una inversión, significa presupuesto, siempre hay críticas, digamos, menos mal no era eso. Claro, pero además tampoco era el mejor emplazamiento, no queda tan cerca del Palacio de la Moneda, no estaba tan expedito. Hoy día el acceso al Parque Cerrillo es bien complicado en algunas horas del día. Había una idea también de dar una señal también. Ahí está, ahí está la imagen del momento en que Pía Adriasola lo tironea para tratar de sacarlo del tumulto. Y es él el que le pide, déjeme aquí, porque quería, ahí le está diciendo, claro, que quería quedarse con la señora. Unas personas, claro, adherentes, llegan a saludarlo, y ese es el momento en que quizás se ve ya desbordada la seguridad, porque él mismo pide que dejen a la gente que la salude, y de ahí en adelante ya se torna todo un poquito más difícil de lo que había sido hasta ese momento. Pero ahora esa es la imagen de lo que ocurrió cuando llegó hace algunos minutos. Ahora el candidato está al interior de la sala donde está su mesa de votación. Debiera ser también rápida su salida. Él decía a su llegada a ese colegio, Pati Venegas ahí trataba de conversar con él, que a la salida sí iba a hacer un punto de prensa, que quería dejar eso para después, todo tipo de declaración para después, para que fuera más ordenado. Así que probablemente ya debe estar listo para salir, ahí lo estamos viendo, ¿no?, en la imagen, de la sala donde está su mesa de votación, y va a dar este punto de prensa, conversar con los medios de comunicación, ojalá responder preguntas, porque obviamente que hay muchas a esta hora de lo que podría ocurrir durante esta jornada. Oye, retomando el tema de las casas presidenciales, sí hay una casa presidencial. La de Cerro Castillo. La de Cerro Castillo, pero es más claro. Es para los fines de semana. Casi de veraneo. De veraneo, claro. Es una residencia o para oficial. Reuniones, han tenido muchas reuniones, consejos de gabinete que se hacen en Cerro Castillo, pero claro, están lejos de una residencia para vivir ahí. Viernes. Las que son los viernes, claro, podrían ser ahí en Cerro Castillo, con una vista maravillosa. Esa es la única residencia presidencial que
que tenemos en nuestro país. Claro, que fue tema también, recordemos, cuando ganó las elecciones el presidente Gabriel Boric hace 4 años, porque su lugar no tenía ninguna condición ni de seguridad ni de comodidad y por lo tanto tuvo que cambiarse a esta casona en el barrio Yungay, que fue toda una conversación también, y él puso la condición de que tenía que ser en una comuna ojalá de la comuna de Santiago, más cerca del centro, no en el barrio alto de la capital. Él también quiso dar una señal allí del lugar que escoge como ubicación de la casa en que finalmente ha estado viviendo durante estos 4 años. Ya sabemos que se está comprando una casa en San Miguel para irse a vivir luego de dejar la presidencia. Bueno, ¿le puede dejar la de Yungay al próximo o próxima presidente? Poco probable, digamos. Pero fue tema también, recordemos, con la expresidenta Michelle Bachelet, que tiene su casa y su residencia La Reina y que por razones de seguridad, porque ella vive al interior de un condominio, un sector que se consideró desde el punto de vista de la seguridad presidencial que no era suficiente o no cumplía con todos los requisitos, se cambia a otra casa en la misma comuna de La Reina, pero no era su casa y es ahí donde ella vivió durante los 4 años de la presidencia, bueno, en sus 2 periodos. Y que no solamente es un tema de seguridad, también es un tema logístico, porque tienen que tener un lugar habilitado para que duerman y vivan ahí parte de sus escoltas. Por supuesto. Tiene que tener una doble casa. Entonces no siempre se puede habilitar eso en una casa de familia normal, que finalmente se transforma en la casa presidencial. Se ha demorado José Antonio Kast en salir de la sala donde emitió su sufragio. Entendemos que ya debiera estar listo. Esa es la imagen que reiteramos del momento mismo en que llega hasta el colegio donde habitualmente vota en la comuna de Paine. Y ahí estamos ya con la imagen en la pantalla dividida de lo que ocurre al interior. Claro, ahí sí, está todo ordenado. Evidentemente los medios tuvieron que quedarse fuera. Hay solo una señal oficial que se distribuye a los distintos canales para que puedan entonces mostrar el momento mismo de la votación. Y ahora recién va a votar, ¿no? Esa es la imagen de lo que está sucediendo a esta hora, lo que debiera tomarle muy poco tiempo. Lo veíamos con el presidente, menos de 1 minuto. En este caso debiera ser también muy rápido. Ahí está José Antonio Kast entonces al interior de la Cámara Secreta votando. Un trámite que debería ser muy, muy expedito. Se demoró 37 segundos el presidente Gabriel Boric. Vamos a ver también José Antonio Kast y luego Janet Jara también para ver cómo son las votaciones de los candidatos presidenciales. Parece que lo lento es la parte de la doblada del voto. Yo creo que se demora más doblar el voto que votar, obviamente. Ahí ya salió. Ahí ya salió. 40 segundos. Sí. 40 segundos ha demorado José Antonio Kast entonces en emitir su sufragio, el primero de los 2 candidatos presidenciales de la jornada de hoy que ha llegado a votar. Tiene un traje claro, que no es tan habitual en él. Ya, yo me fijé en lo mismo, ¿no? Pero como era un comentario como de moda, yo me abstuve. Pero al lugar totalmente. No, porque claramente se había mandado a hacer el traje para un día soleado, pues. Y lo traicionó el tiempo. Claro, muy veraniego. Ella está mucho más debate. Nos dimos cuenta en el debate que tiene a Sergio Arias de asesor de vestuario, que es el mismo que le hace los trajes a los conductores del Festival de Viña. Y eso es una novedad, eso es algo nuevo. Sí. Entonces le tiene que haber hecho un par de trajes a medida pensando que hoy iba a ser un día soleado. Por supuesto, imagínate, y le salió 14 un de día invernal. diciembre. Y salió un día invernal. Normalmente estaríamos hablando de el calor, que hay que llevar agua, que hay que ponerse protector solar, y en este caso fue distinto, con un look más relajado, no solamente un color clarito, sino que sin corbata. ¿Cómo se llama cuando el traje y el pantalón son distintos? No tengo el concepto técnico. ¿No? Pero a ver que nos asesoren la descripción del vestuario. Claro, no es un traje, claro. No es un traje, es una chaqueta con un pantalón. No es el traje completo. Pero claro, lo más sorprendente es que era veraniego y probablemente lo tenía organizado de antes y bueno, el clima lo traicionó un poquito. Le falló un poquito ahí el clima. Ahí está, entonces en cualquier momento comienza con este punto de prensa. Obviamente que hay mucha expectación en el local, en todos los medios de comunicación
que están esperando esas palabras y que conteste algunas de las preguntas de los periodistas que están esperándolo desde muy tempranito. Y vamos a ver el lugar donde se va a instalar para poder hacer este punto de prensa también, idealmente de forma más ordenada, lo que fue su llegada a este colegio. Ahí está Cristian Valenzuela, claro, atrás, ¿no? El Valenzuela. asesor, el principal asesor estratégico de José Antonio Caz, lo está esperando ahí, tratando de abrir el paso para que pueda pasar, pero no tiene apuro el candidato. Se toma una selfie ahí con algunos adherentes también que han llegado, o me imagino que pueden ser vocales también, o personas que estén al interior del local. Algo le están tratando de pasar, una caja. Sí, una caja. Sí. Oye, excelentes imágenes que tienen nuestros equipos del momento de la votación de José Antonio Caz, el dron que daba cuenta ahí del caos que se genera y ahora también del ingreso. Eso es con una cámara GoPro. Ahí ustedes pueden notar la forma de la imagen, que es justamente de cámara GoPro y que muestra el momento en que los militares que resguardan el local de votación en su interior tienen que hacer una fila ahí para prohibir el ingreso de otras personas a ese punto donde él va a dar el punto de prensa. Tremendo trabajo siempre de nuestros camarógrafos, que además son quienes se llevan la parte más difícil del trabajo, se llevan algunos codazos siempre ahí en esos tumultos, pero siempre ahí logrando tener las mejores imágenes para que ustedes no se pierdan un solo detalle de lo que está ocurriendo con la votación de uno de los dos candidatos de esta segunda vuelta, José Antonio Caz, candidato del Partido Republicano, que es apoyado ahora por toda la oposición, por los dos otros partidos de derecha también. Ha obtenido el respaldo tanto de Johannes Kaiser como de Evelyn Matei, recordemos, mientras que Franco Parisi ha llamado a votar nulo en esta ocasión. Ahí está entonces el momento de la votación de José Antonio Caz. De Janet Jara, ¿no tenemos horario de votación todavía? No ha habido... Todavía no han avisado. No tenemos confirmación de la hora oficial. Recordemos, ella vota en la comuna de Conchalí, claro, en la comuna donde ella ha vivido. Para la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, sí. Lo hacía más tarde ella. La primera vuelta fue también de las últimas en sufragar. Así que vamos a esperar también ese momento. Y estamos con nuestros equipos. Está Patricia Venegas y también Patricia Angulo en el local de votación de José Antonio Caz. A ver si estamos ya con el Pato para que nos cuente si está listo el candidato para conversar con los medios. Pato. Sí, estamos en el exterior del colegio donde ha votado ya José Antonio Caz. Estamos en las cercanías donde se va a desarrollar un punto de prensa. En el exterior de este establecimiento, además, hay gran cantidad de personas, hay bastante expectación, hay muchas personas que están acá con sus teléfonos esperando el momento en el que salga del colegio José Antonio Caz para dirigirse a este punto de prensa, que ya está todo establecido, acordonado el lugar, se han instalado vallas papales para además mantener un espacio donde el candidato va a entregar este punto de prensa. Ya está, incluso hay un pedestal, hay un micrófono, está todo aquello ya listo, está dispuesto para que José Antonio Caz en algún momento más pueda entregar también declaraciones sobre qué es lo que proyecta, qué es lo que espera para esta jornada. Además, varias preguntas que hay por parte de los medios de comunicación, donde vamos a ver finalmente si es que va a haber respuesta a cada una de estas interrogantes que se le puedan plantear al candidato. Aprovecho de contarle además que a esta hora hay algunos chubascos acá en Paine, está chispeando, así es que vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre en algún momento más, y esto es lo que ha sorprendido a algunas de las personas, nosotros también, que estamos esperando ya la salida del candidato desde el colegio María.